es la parachá que se llama Miketz. La parachá Miketz, que es y sucedió. Y sucedió, Vayehi Miketz. Sucedió. Pero antes de continuar con esta parte, queríamos terminar esta parte de la parachá pasada, que no la pudimos mirar la semana pasada, no la alcanzamos, que está en el capítulo 40. O sea, prácticamente es el capítulo 40 de Bereshit, de Génesis. Yo no quería dejarla pasar por cuanto es una parte muy importante que tiene que ver con el evento del copero y el panadero del rey. Dice así: después de estos hechos, sucedió que el copero del rey, o sea, sí, sucedió que el copero del rey de Misraim y el panadero cometieron una falta contra su señor, el rey de Misraim. Y el faraón se encolerizó contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Lo que ocurrió fue que el copero, el encargado de llevarle la copa a la mano del rey, de lo que él tomaba siempre, el vino, se halló una mosca en la copa del faraón. Y la falta del panadero fue que en el pan que preparaban única y exclusivamente para el rey, dentro del pan, cuando el rey está mordiendo, masticando el pan, se encontró una pequeña piedra que posiblemente le dañó un diente. O sea, uno masticar un pan, una piedra, perdón, eso es tenaz. Entonces, por eso los dos cometieron esta falta y por eso dice el texto que el faraón se encolerizó contra los dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los matarifes, en la prisión, o sea, en el mismo lugar donde Joseph estaba encarcelado. Y el jefe de los matarifes, o sea, Potifera, encomendó a Joseph para que estuviese con ellos, y Joseph los atendía y permanecieron muchos días en custodia, o sea, en la cárcel. Verso 5 dice: y ambos, o sea, el copero y el panadero, soñaron un sueño. Cada uno tuvo su sueño en la misma noche y cada uno conforme a la interpretación de su sueño. El copero y el panadero del rey de Misraim, que estaban encarcelados en la prisión. Y Joseph vino a ellos en la mañana y los vio. Y aquí que estaban apesadumbrados. Los dos estaban apesadumbrados. Y Joseph pregunta a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Y ellos le dijeron: hemos soñado un sueño. Así se escribía en la antigüedad. Nosotros escribíamos: hemos tenido un sueño, pero esa palabra tenido o tener no existía o no existía en esa época. Por eso la expresión dice:
hemos soñado un sueño. ¿Ok? Pero no hay quien lo interprete. Entonces Joseph les dijo, ¿acaso no pertenecen a Elohim las interpretaciones? Cuéntenme, díganme lo que soñaron. El jefe de los coperos relató su sueño a Joseph y le dijo, en mi sueño había una vid frente a mí y en la vid había 3 sarmientos y parecía florecer. Su brote creció y maduraron sus racimos en uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la palma del faraón. Entonces Joseph, escuchando aquel sueño, él inmediatamente dio su interpretación y dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza y te restituirá a tu puesto y pondrás la copa del faraón en su mano como era la norma cuando era su copero. ¿Ok? Entonces José le echó la cuñita y dijo, si me recuerdas cuando te vaya bien, o sea, cuando estés bien en tu puesto y haces bondad conmigo y me mencionas ante el faraón, podrás sacarme de aquí, de este lugar. Ok. Pues ciertamente he sido robado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en este calabozo. Muy bien. Luego el jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien, porque estuvo bien. Prácticamente el copero fue restituido a su puesto. Entonces él dijo, ah, no, eso está bueno, así será para mí también. Entonces el jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien y dijo a Joseph, también yo en mi sueño he aquí que 3 canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza y en el canastillo superior había de todos los alimentos del faraón, labor del panadero, y las aves los comían del canastillo encima de mi cabeza. Amén. Gracias. Ok. Y Joseph respondió y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Gracias. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza de encima de ti y te colgarán en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su bebida y puso la copa en la palma del faraón. Y mandó colgar al jefe de los panaderos tal como Joseph había interpretado para ellos. Muy bien. Aquí tenemos, hermanos, una interpretación acerca de los sueños. Ustedes saben que hemos dado un estudio, ya lo hemos dado varias veces y ampliado cada vez que lo damos, acerca de los sueños. O sea, cómo se interpretan los sueños. Entonces, aquí tenemos una forma clara de cómo Joseph, guiado por el Ruach HaKodesh, él escucha
los sueños que tiene el copero y el panadero y luego los interpreta, les da una interpretación. Pero esta interpretación la da Joseph, ¿ok? No los que tuvieron el sueño. Porque según el estudio y según los sabios, los sueños van tras la lengua o van tras la boca. ¿Qué quiere decir eso de que los sueños van tras la lengua? De que los sueños, la interpretación de un sueño se cumple de acuerdo a lo que el interpretador da. Entonces, un sueño no necesariamente tiene que ser interpretado literalmente o tal cual como la persona haya tenido el sueño, sino que el interpretador puede volcarlo completamente todo y darle otro sentido muy diferente a lo que aparentemente el sueño da a entender. ¿Ok? A lo que aparentemente el sueño da a entender. Porque por eso vemos que el panadero se puso contento. Dijo, uy, si restituyeron al copero, a mí también entonces me van a restituir también. ¿Ok? La diferencia fue de que el faraón tomó vino de nuevo de la mano del copero, pero en el sueño acá dice que las aves eran los que se comían el contenido de los canastillos, no el rey. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. No el rey comió el pan. Entonces ahí Joseph vio que había algo diferente, aunque aparentemente parecían iguales los dos sueños, pero había una pequeña diferencia. Que el rey sí tomó vino de la copa que le daba el copero, pero el rey no comió pan de lo que le daba el panadero real. ¿Ok? Ahora, por eso en el verso 20 dice que sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, o sea que el sueño lo tuvieron estos dos personajes 3 días antes del cumpleaños del faraón. Y este hizo banquete y alzó la cabeza al jefe de los coperos y la cabeza al jefe de los panaderos de entre sus siervos. Restauró al jefe de los coperos y este puso la copa en la palma de la mano del faraón y colgó al jefe de los panaderos tal como Joseph había interpretado para ellos. Pero el jefe de los coperos no se acordó de Joseph y lo olvidó. O sea, se desatendió, se olvidó de Joseph, de ese tiempo maluco que estuvo allá en la cárcel, y se olvidó de Joseph. Los sabios dicen que el Eterno reprendió a Joseph más adelante por este evento, porque Joseph mostró como falta de confianza en el Eterno al decirle a un ser humano, a una persona, que lo ayudara. O sea, si yo se hubiera confiado plenamente en el Eterno respecto a su situación, el Eterno lo libra y lo hace directamente. Aunque más adelante vemos que Joseph también salió de allí de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, porque el Eterno, aunque nosotros fallemos, Él de todas maneras cumple sus promesas. ¿Ok? Aunque nosotros fallemos, Él cumple las promesas. Pero, de todas maneras, hay una consecuencia. Una consecuencia, el hecho de que Joseph haya puesto su confianza en un ser humano. Porque mire lo que pasó aquí. Y mire el énfasis que pone el texto en la Torá en el verso 23, que dice lacónicamente, pero el jefe de los coperos
no se acordó de Joseph y lo olvidó. ¿Ok? Por eso hay varios textos, entre uno de ellos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no confiar en los hombres de esta manera, sino confiar primeramente en el Eterno. Muy bien. Luego, en el capítulo 41, que ya es la Parashá Miketz, sigue diciendo, verso 1, y sucedió que a los 2 años, ojo con esto, 2 años, después de este evento de los sueños del copero y del panadero, he aquí que el faraón soñó. ¿Qué fue lo que soñó el faraón? Dice que he aquí que estaba parado junto al río. Ustedes saben que el río, aunque aquí en el texto no dice el nombre del río, nosotros todos sabemos que es el Nilo, porque el Nilo es un río gigantesco que atraviesa Egipto. Y aparte de eso, el Nilo en aquella época era un río sagrado. Era un río sagrado. Entonces, aunque aquí menciona, estaba parado junto al río, implícitamente entendemos que se está refiriendo al Nilo, porque el Nilo era considerado en aquella época un río sagrado, le tenía mucho respeto. En este momento, en la India, el Ganges es un río sagrado. Claro que ese río higiénicamente es lo peor que hay, pero es considerado por los hindúes un río sagrado. Incluso ellos, los hindúes, tienen que ir una vez al mes a sumergirse en esas aguas, a hacer unos baños rituales. ¿Cuál es el problema con el río? Que allá no hay un control de sanidad muy bueno, muy excelente, no lo hay para las aguas negras. Entonces las aguas negras de partes de la India van a dar a ese río. Y segundo, que cuando una persona muere allá en la India, el cuerpo o el cadáver lo tiran al río y que el río, la corriente del río se lo lleve. Entonces, eso es un río de verdad muy contaminado, muy contaminado. Eso es tenaz, hermanos. No sé cómo hará la gente allá, porque la gente tiene que sumergirse en ese río como una especie de baño ritual, pero ese río es un río completamente contaminado por las aguas negras y porque los cadáveres los tiran a ese río. Y ahí se deshacen y ahí, bueno, eso es una cosa tenaz, perdón. Bueno, entonces, aquí en el verso 1 implícitamente está hablando del Nilo. Y dice el verso 2, he aquí que del río subían 7 vacas de aspecto hermoso y robustas. Aquí hay un comentario acerca de la palabra robustas, beriot o berillot. Dice que Uberillot significa sanas, unas vacas sanas, trozas, buenas. Por eso dice, de aspecto hermoso y robustas de carne que apacentaban en la marisma. O sea, subían las 7 vacas del río e iban a comer hierba o a apacentar en la marisma. Y luego dice, he aquí que salieron otras 7 vacas que subían del río y el aspecto de ellas era mísero y mágaras de carne, o sea, flacas. Y estas se pararon cerca de las otras vacas buenas, bonitas y trozas. Y estas vacas magras y míseras, flacas,
devoraron a las 7 vacas de aspecto hermoso y robustas, y el faraón se despertó. Porque ¿qué fue lo que vio, hermanos? Él ve las 7 vacas robustas y apacentando. Luego ve las otras vacas flacas, famélicas, magras, y esas flacas se comieron las vacas gordas y no engordaron nada. O sea, no se alteró su aspecto mísero y magro, quedaron iguales. ¿Ok? Eso fue lo que le llamó la atención al faraón, porque a las magras, haberse comido las vacas robustas, pues hombre, se les debe haber notado un poquito más de robustez, pero no, quedaron iguales. Entonces, por eso el faraón se despierta asustado. Pero al rato se duerme otra vez el hombre, verso 5, y dice, y se durmió de nuevo y soñó y tuvo otro sueño. He aquí que 7 espigas subían en un tallo sanas y buenas. Y aquí que venían otras 7 espigas magras y abatidas por el viento solano, brotaron tras ellas. Y las 7 espigas magras engulleron a las 7 espigas sanas y llenas. Y el faraón despierta de nuevo y aquí que es un sueño. Ok. Aquí hay algo en este texto 6 que habla del viento solano. En la región mediterránea es frecuentemente asolada por un viento seco y calcinante, o sea, un viento seco y caliente, que viene del este, de la parte del desierto, que provoca que la vegetación se marchite y se seque. Este mismo viento también es mencionado en el Salmo, no, en Éxodo 10:13. Vamos a mirar Éxodo 10:13, donde también es mencionado está el viento solano. Cada vez que mencionamos esto, me acuerdo de que tenemos pendiente un estudio sobre estos vientos, porque la escritura habla del viento del este, el viento del sur, el viento solano, y hay otro nombre, y todos esos vientos tienen sus características. Éxodo 10:13 dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Yahweh trajo un viento solano del oriente sobre el país, y al llegar la mañana, el viento solano oriental había traído la langosta. Este tipo de viento, el viento solano. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces el faraón tiene 2 sueños. El de las vacas robustas y las vacas flacas. Y aquí tenemos unas espigas robustas y unas espigas magras. Las espigas magras y las vacas magras se comen las robustas, las que están bien y quedan iguales. O sea, no se les ve un cambio por haber ingerido lo robusto. Entonces sucedió, verso 8, que en la mañana el espíritu del faraón se agitó, o sea, se levantó preocupado. Claro, 2 sueños tan impactantes y con las mismas características, él quedó asustado, por eso dice, se agitó en su espíritu. Entonces mandó llamar a todos los nigromantes. Los nigromantes de Misraim y a todos los sabios
Y el faraón le relató el sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. Ahora, ¿por qué menciona aquí la palabra nigromantes? Esta palabra designa a aquellas personas que entran en trance a través de huesos o a través de caracoles o a través de un gallo muerto, cosas así. Y son llamados así porque consultan los huesos de los muertos, porque la palabra timei significa huesos, porque la palabra nigromante en hebreo es hartumei, hartumei. Entonces, aquí dentro de esa palabra hartumei está la palabra tumei, que significa huesos. O sea, estos nigromantes son personas que a través de concentraciones y trances, con los huesos ahí adelante o caracoles y otras cosas, empiezan a decir cosas o a interpretar sueños o a dar profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rey manda llamar a estos videntes, pero también manda llamar a los sabios del reino. Y a todos ellos el faraón les relata los sueños, pero aunque ellos dieron interpretaciones, ninguna interpretación satisfizo al rey. Porque aquí el texto aparentemente dice de que no fueron capaces de interpretar el sueño, pero ellos sí dieron interpretaciones, pero fueron interpretaciones que no convencieron al rey. El rey, no me parece esa interpretación, no lo convencieron. Porque incluso hubo uno que le dijo, mire la interpretación que le dijeron. De 3 esposas, al de las vacas, dice, de 3 mujeres vas a tener 7 hijas, pero esas 7 hijas van a morir. O sea, la muerte para ellos fue interpretada en el caso de las 7 vacas magras. Les dijeron, son 7 hijas que vas a morir y los 3 días son 3 mujeres. Mire esta interpretación, que no es de desdeñar tampoco. ¿Ok? No es de desdeñar. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Lo que aquí pasa fue que el Eterno trastornó la interpretación de los nigromantes y de los sabios. El Eterno los trastornó, o sea, los confundió. Y también al mismo rey lo confundió para que él no creyera ninguno de las interpretaciones que ellos dieron. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí la interpretación que le dio uno de ellos, que los 3 días son las 3 mujeres, 3 esposas, que esa esposa le iban a dar 7 hijas, mujeres, pero que esas niñas iban a morir por alguna enfermedad, que las iba a perder. Interesante esa interpretación. O sea, no olviden que la Torá, hermanos, va acompañada de otros documentos donde amplía el texto. Aquí solamente nos dice en el verso 8, el faraón le relata el sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. Así lo dice el texto, pero sí hubieron interpretaciones. Simplemente que ninguna de esas interpretaciones satisfizo o le gustó al faraón. ¿Por qué? Porque el Eterno intervino. El Eterno intervino y los confundió a todos. A los nigromantes, a los sabios y al mismo rey. ¿Por qué? Porque tenía reservado a Joseph.
Muy bien. Entonces, el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: mis faltas menciono hoy al faraón. Entonces le recuerda y le dice: el faraón se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Y recuerdo que una misma noche el panadero y yo tuvimos un mismo sueño. Una misma noche soñamos un sueño, yo y él. Y cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y de allí que con nosotros estaba un joven, un muchacho hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Y nosotros le relatamos nuestro sueño a él y él interpretó nuestros sueños para nosotros. Y a cada uno interpretó conforme a su sueño. Y sucedió que así como él había interpretado para nosotros, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto y a él lo colgó. Bueno, la forma como el copero está relatando esto, hermanos, es la que nos llama la atención y la que nos debe arrojar a nosotros una luz acerca de lo que es la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Por la forma como él lo dice: a mí me restituyó a mi puesto y a él lo colgó. Como que Joseph, a través de la interpretación, no hubiera determinado lo que iba a pasar, pero a través de lo que Joseph dijo. Por eso, hermanos, es delicado contar un sueño a una persona como con el propósito de que éste lo interprete. Si la persona es negativa, si la persona no tiene rúa, él va a dar una mala interpretación del sueño. Por eso se dice, los sabios dicen, el sueño va tras la lengua, o sea, el sueño va detrás del que interpreta. Lo que dice el interpretador se somete. El sueño es importante, sí, señor, pero es más importante el que interpreta. Es decisivo. Lo que diga el que interpreta es vital. ¿Ok? Porque a veces usted puede tener un sueño maluco. Usted puede decir, por ejemplo, un ejemplo. Uy, yo tuve un sueño de que iba en un bote, en un río muy caudaloso y el bote se volteó y yo me estaba ahogando y me estaba ahogando y me dio tanto susto que yo desperté. Entonces, usted puede, si usted es negativo y no conoce esta técnica o esta forma de interpretar los sueños, usted dice: ah, ¿será que yo me voy a morir? No, es que qué miedo me dio en el sueño, yo me estaba ahogando y no, yo no vi salida por ningún lado. ¿Será que yo me voy a morir? Entonces mire que la persona está interpretando. Pero si uno usa la sabiduría del Eterno, uno puede interpretar como uno quiera. Y el sueño va tras la interpretación. Usted puede interpretar: el bote significa que yo voy en un carro. El carro no se va a voltear, simplemente que yo llego a un lugar donde hay abundancia de frutos, de algo, de cosas en mucha abundancia, y yo me bajo del carro y me voy a coger frutas que yo necesito. Y usted lo puede interpretar de esa manera y no hay problema. Y así va a pasar. ¿Ok? O sea, convertir lo que pudo haber sido una tragedia, convertirlo en una bendición. ¿Ok? Pero la clave está en la interpretación. En la interpretación. No hay que interpretarlo literalmente como usted lo soñó o como la persona lo haya soñado. No. Usted puede trastornar
decir algo diferente en cuanto a la interpretación del sueño o de los eventos del sueño. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque ojo como está escrito, no sé en su Biblia cómo estará, pero aquí el copero dijo, a mí me restituyó a mi puesto y a él, o sea, el panadero, lo colgó de una, como si yo se hubiera dado la orden, cuelguen a ese man, como si lo hubiera dicho directamente Joseph, pero aunque fue el rey el que dio la orden, pero Joseph fue el que, y prácticamente Joseph fue el que manda y el que dio la orden aún sobre Faraón, porque fue el que dio la interpretación. Verso 14. Entonces Faraón mandó llamar a Joseph y a Joseph lo sacaron prontamente del calabozo. Joseph se cortó el pelo, mudó sus vestimentas y fue llevado ante Faraón. Fue llevado ante el Faraón. Ok. ¿Qué quiere decir esto de que Joseph se cortó el pelo, mudó sus vestimentas y llegó ante Faraón? Aquí hay una explicación, hermanos. Si nosotros regresamos más atrás, ustedes recuerdan que hay un texto que pusimos énfasis en ese texto que decía que Joseph se hizo unos cambios estéticos y que cuando menciona esos cambios estéticos menciona de que la mujer de Potifar empezó a poner su mirada en él por los cambios que había hecho Joseph. ¿Qué fue lo que hizo Joseph? A Joseph le entró vanidad y él se cortó su barba, o sea, se vistió y se puso como un egipcio, una pinta de egipcio. Entonces, claro, eso atrajo más a la mujer de Potifar a que lo acosara, porque José, aunque era pintoso, pero ahí quedó más pintoso, mucho más, con los cambios que él hizo. O sea, él se transformó como si fuera un egipcio, se vistió y se motiló como un egipcio. Cuando él cae a la cárcel, él entiende el mensaje de esa recaída. Él dijo, el Eterno me castigó porque quise dejar mis costumbres, quise adaptarme a la cultura egipcia, siendo yo hebreo y temeroso del Eterno. Entonces ya en la cárcel, ya él volvió a dejarse crecer la barba y a vestirse como un israelita, como un hebreo. Volvió a sus costumbres originales, estando allá en el bote. Entonces, cuando a él lo mandan llamar, el rey lo manda llamar, por eso es que el texto dice aquí, y tan raro que diga algo tan trivial, se cortó el pelo, mudó su vestimenta y llegó ante Faraón. Cortó el pelo. O sea, volvió y se rapó la barba porque hay un detalle, hermanos. En aquella época, los varones egipcios eran lampiños, o sea, se rasuraban completamente y los sacerdotes de On, o sea, de los templos egipcios, ellos se rapaban la cabeza, se quedaban completamente calvos en honor a sus divinidades. Aquí José solamente se cortó un poco el pelo, se quitó la barba y se cambió las vestimentas israelitas y se puso ropa egipcia. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. Se puso ropa egipcia y fue llevado ante Faraón. Verso 15. El Faraón dijo a Joseph, he soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretar. Y Joseph con humildad respondió al Faraón diciendo,
no procede de mí, Elohim será quien responda sobre el bienestar del faraón. Y el faraón dijo a Joseph: en mi sueño, he aquí que yo estaba parado a la orilla del río. He aquí que del río subían 7 vacas robustas de carne y hermosas, de forma que pasían en la marisma. Y aquí que otras 7 vacas subían tras ellas, magras y de complexión muy mísera y flacas de carne. Y como ellas de míseras no he visto en toda la tierra en Misraim. Y las vacas flacas y míseras devoraron a las 7 vacas primeras, las robustas. Y éstas entraron en sus entrañas, pero no se podía saber qué habían entrado en sus entrañas, porque su aspecto era tan mísero como al principio. Entonces me desperté. Luego vi en mi sueño 7 espigas, que 7 espigas subían en una caña, llenas y buenas. Y aquí que 7 espigas marchitas, delgadas y abatidas por el viento solano, brotaban tras ellas. Y las espigas delgadas engulleron a las 7 espigas buenas, y dije esto a los nigromantes, pero no hubo quien me lo explicara. Entonces, mira aquí, hermanos, que el faraón no omite nada de lo que él ya había dicho a los nigromantes y a los sabios. O sea, llama la atención de que el faraón trata a Joseph siendo un esclavo hebreo, no judío, y un esclavo, hermanos. Usted sabe lo que es llevar un esclavo y que sale de la cárcel, ¿ah? Que fuera un esclavo que esté bien, que tenga buena posición, pero no, viene el bote. ¿De dónde viene ese hombre? Ah, eso viene de la cárcel. Ah, ¿qué habrá hecho? Venía de la cárcel. Y con todo y eso, el faraón lo trata con deferencia, o sea, lo trata con respeto. El mero hecho de él contarle directamente a José el sueño, eso es un trato con respeto, porque él pudo haberle dicho a uno de los sabios: vea, cuéntele el sueño a ese esclavo, a ver qué dice. Él pudo haberlo hecho así, pero no lo hizo. Él mismo le cuenta el sueño. Ojo con ese detalle. ¿Ok? Entonces Joseph dijo a Faraón: el sueño del faraón, aunque fueron 2, es uno mismo, es uno solo. Y es lo que Elohim va a hacer, lo cual lo anunció al faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años. Y las 7 espigas buenas son 7 años también. Es un solo sueño. Las 7 vacas flacas y míseras que subían tras ellas son otros 7 años, así como las 7 espigas marchitas y abatidas por el viento solano serán 7 años de hambruna. Este es el asunto que hablé al faraón. Lo que el eterno Elohim va a hacer lo ha mostrado a faraón. He aquí que se avecinan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y luego de ahí vendrán 7 años de hambruna, y será el hambre tan tenaz que serán olvidados los tiempos de abundancia. O sea, los tiempos de abundancia será como un recuerdo lejano en la tierra de Misraim, y el hambre consumirá la tierra. Y no será conocida la abundancia en la tierra ante esta hambruna siguiente, pues será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón, lo cual fue 2 veces, es porque el asunto ya ha sido dispuesto por Elohim y él se apresura a realizarlo. O sea, pronto va a comenzar este asunto. ¿Ok? Tenemos aquí, hermanos, una muestra de lo que son la interpretación de los sueños.
y la forma como el Eterno muestra y revela las cosas que han de acontecer. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es que José en el verso 33 dice, ahora, busque el faraón un hombre entendido y sabio y nómbrelo sobre la tierra de Misraim, que el faraón actúe y comisione supervisores sobre la tierra y aprovisione a la tierra de Misraim durante los 7 años de abundancia, que reúnan todo el alimento de los años buenos que se avecinan y junten el grano bajo la mano del faraón para alimento en las ciudades y lo guarden. El alimento será reserva para la tierra, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Misraim, para que la tierra no perezca a causa del hambre. Y el asunto pareció bueno a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. Y el Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a alguien como este hombre? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim o de los dioses. Entonces el Faraón dijo a Joseph, puesto que Elohim te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por todo tu mandato será sustentado todo mi pueblo. Solo en cuanto al trono, seré más grande que tú. Y Faraón dijo a Joseph, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Misraim. Y el Faraón se quitó la sortija de su mano y la puso en la mano de Joseph y le hizo vestir de ropas de lino y puso el collar de oro en su cuello y lo hizo montar en el segundo carruaje que poseía y pregonaron delante de él, ¡abre! ¡Abre! Y lo puso sobre toda la tierra de Misraim. Tenaz. Ahora, ¿por qué se menciona la palabra abre? Porque los agiógrafos, los traductores, no tradujeron esta palabra. Yo aquí estoy leyendo en el texto en castellano, pero esta palabra no la tradujeron. Pusieron abra, como está escrito en hebreo. ¿Por qué ellos no se atrevieron a traducir esa palabra? Porque lo que dice esa palabra, hermanos, es tenaz. Unos sabios dicen que esa palabra significa inclínense delante del rey. Póstrense. Pero la traducción exacta es inclínense ante el padre del rey. ¿Por qué? Porque está la palabra avinu, o sea, padre. O sea, eso es muy tremendo, hermanos, porque la palabra abre quiere decir inclínese ante el padre del rey. O sea, pusieron a Joseph arriba de Faraón. ¿Ok? Arriba de Faraón. Eso, por eso es que no tradujeron esa palabra porque es complicado. Porque mire, por ejemplo, este término debe ser entendido tal como lo traducen los Targumim. Este es el padre del rey, así está traducido. La palabra rej en la lengua aramea significa rey. En un capítulo talmúdico, Achutafim, vemos un término análogo donde dice ni rey ni hijo de rey. En la interpretación
de la Agadá vemos lo siguiente. Rabí Yehudá interpretó Abrec en referencia a Joseph, quien era como un padre en sabiduría, pero tierno en años. Rabí Yossi ben Dumarskit le dijo, ¿hasta cuándo has mostrado esta forma de interpretar? Porque también Abrec es un término relacionado con la palabra rodillas, aludiendo al hecho de que es señal de respeto cuando la gente doblaba las rodillas ante Joseph, ya que toda la gente únicamente entraba y salía con su permiso. Pero aquí mismo, como se declara el texto, y lo puso sobre toda la tierra de Misraim. O sea, el rey, hermanos, paró, porque también se dice paró en hebreo, faraón, él ante la impresión que le causó el sueño y la interpretación que José le dio, él se sintió abrumado. Dijo, no, Egipto va a desaparecer. Una hambruna de 7 años, eso es demasiados años. De aquí no sale nadie vivo. Pero cuando José le da la solución a través de la interpretación del sueño y le da la recomendación, aprovechen la época de las vacas gordas, denle duro, guarden grano y guarden y guarden y guarden y guarden, que para eso es la época de la abundancia, para que cuando venga el tiempo de la escasez puedan de dónde sacar, puedan de dónde surticen. ¿Ok? Entonces, eso al rey le dio un alivio y entonces eso al rey le creó una dependencia emocional sobre Joseph. Él empezó a depender de Joseph emocionalmente. Por eso es que la palabra abre. Sí, hermano, ¿cómo iba a decir? Bueno, por eso la palabra abre. Abre, doblen sus rodillas delante del Padre del Rey. Eso es lo que quiere decir la palabra abre. Yo voy a mirar aquí en la textual a ver cómo está. Estamos en capítulo 41, 43. 41, 43. No, dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Pero sí, dice ahí, en un comentario en la textual, dice la palabra hebrea abrek, que quiere decir doblar la rodilla, es la transliteración de una frase egipcia del verbo egipcio berej, o sea, alabar o rendir homenaje. Por lo tanto, abrek sería una traducción fiel del vocablo egipcio hayá berej. Pero los judíos miran esta palabra también en términos arameos, porque en el idioma egipcio quiere decir arrodíllense delante de este. Y en hebreo quiere decir arrodíllese delante del padre del rey. ¿Ok? O sea, pusieron a Joseph por encima del rey. Y claro, es más lógico porque lo que acabamos de decir, el rey, al rey se le creó una dependencia emocional de Joseph. Dependía de los consejos de Joseph. Y era su principal consejero y Joseph lo tenía como un padre, no como un hijo. Eso es tenaz, increíble. Pero así el Eterno premia a los que perseveran, a los que son fieles, a los que van siempre adelante por sobre toda circunstancia que se pueda vivir y pasar. Amén. Amén. Bueno, yo creo que paremos aquí, hermanos,
porque ya de aquí en adelante, mañana lo continuamos a las 4 en el estudio de la Parachá, porque vamos a extraer aquí en el verso 45, en fin, aquí hay un montón de profecías que vamos a extraerlas de ahí, y eso lo vamos a ver mañana con más calma, acerca de esta Parachá que está espectacular, pero hay que extraerle el material, ¿no? No impresionarnos con la lectura y los eventos, pero también extraer lo que el Eterno tenga para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, quedamos aquí en el verso capítulo 41, el verso 44, con la palabra abre. Abre. Inclínense ante el hijo del rey, ante el papá del rey. ¡Ja! Eso está tenaz. Muy bien. Vamos a pedir a la hermana Cecilia. Hermana Cecilia es tan amable y nos dirige la oración de despedida. Bendíganos con su oración, hermana, desde la bella ciudad de Bucaramanga. Bien pueda, hermana Cecilia. Pastor, con mucho gusto. Amén. Santísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos